En este apartado queremos complementar tu aprendizaje. Vamos a trabajar con funciones extras. Vamos a crear una nueva carpeta. Se va a llamar 10.funciones extras. ¿Estamos? Y dentro de esto vamos a crear un archivo. Va a llamarse 1 add slashes. Vamos a aquí .php. ¿Estamos? Voy a conservar este nombre porque lo voy a usar luego. Le damos un enter. Actualizamos aquí en el browser. Este es el archivo. Aquí está directamente lo que hemos creado. Vamos a acceder ahí. Está en blanco. Estamos aquí. Añadimos las etiquetas PHP. ¿Estamos? Voy a escribirte una palabra. Voy a declarar primero una variable str y voy a escribir una palabra que es muy seguramente cuando lo veas pues te va a ser muy común. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a acomodarlo de la mejor manera. I am from Perú, por ejemplo. ¿Estamos? I am from Perú. ¿Estamos? Por ejemplo, este es un tipo de cadena o una cadena especial que dentro lleva un apóstrofe. ¿Estamos? Un apóstrofe o una comilla simple. Si nosotros esto quisiéramos, por ejemplo, enviarlo a la base de datos usando, por ejemplo, PHP puro, tendríamos un problema porque no nos dejaría, porque al momento de hacer el inserinto va a haber un problema porque hay un apóstrofe ahí. Pero, por ejemplo, si nosotros imprimimos esto, imprimimos, por ejemplo, str, miren cómo se imprime. ¿Estamos? Lo que nosotros necesitamos para enviar a la base de datos es que tenga una contrabarra antes del apóstrofe. ¿Cómo lo solucionamos eso? Muy fácil. Vamos a añadir aquí una línea divisoria y vamos a añadir printr y vamos a añadir esta función. ¿Estamos? Y aquí le vamos a pasar como parámetro str. Y cuando nosotros actualicemos, ¿ves? Aquí tenemos una contrabarra. ¿Estamos? Esta es la cadena que vamos a utilizar al momento que queramos enviar a la base de datos. ¿Estamos? Entonces, con eso, ustedes podrán, en algún momento, si tienen ese problema, pues tienen que usar esta función. ¿Estamos? Vamos a ver otra función. Explode. Vamos a ver esta función. También es muy común ver cómo funciona. Vamos a crear aquí un nuevo archivo. Vamos a crear 2. Y acá le vamos a llamar explode. ¿Estamos? .php. ¿Estamos? Vamos a añadir aquí los tags de PHP. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, una variable llamada título. ¿Estamos? Y aquí vamos a colocar el mejor curso. O vamos a poner el curso más completo de PHP online. ¿Estamos? Vamos a ocultar esto. Colocamos un punto y coma al final. ¿Estamos? Simplemente lo que yo tengo ahora es una variable que tiene una cadena. ¿Estamos? Lo que yo quiero es que esta cadena quiero convertirla en arreglo. ¿Estamos? Vamos a ver cómo lo convertimos. Así que vamos a crear una variable llamada por ejemplo, palabra, y vamos a pasarle una función. Fíjate que las funciones siempre tienen parámetros. El primer parámetro en este caso le voy a decir que sea vacío y como segundo parámetro le voy a pasar a título. ¿Estamos? Y luego a continuación, si nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, vamos a hacer la diferencia entre los dos. Vamos a usar, por ejemplo, var_dump y vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que tiene título. ¿Estamos? Y vamos a crear otro var_dump y en el siguiente vamos a colocar, por ejemplo, palabra. ¿Estamos? Vamos a listar nuestro archivo que está aquí. Actualizamos. Esto sería el archivo número 2. ¿Estamos? Pero quizás no me comprendan al primer momento lo que quiero explicarles, pero vamos a activar la depuración para que se entienda. ¿Estamos? Por ejemplo, activo la depuración. Le doy aquí. Actualizo el navegador y ya está. Por ejemplo, ¿qué es lo que tengo inicialmente? Voy a maximizar esto. Lo que yo tengo inicialmente es una variable llamada título. Luego, después, lo que tengo es que usando la función explode, esa cadena que está compuesta por varias palabras,
toda esa cadena la voy a convertir en un arreglo. ¿Estamos? Eso es lo que quiero hacer. ¿Estamos? Pero que la línea que va a dividir a eso, que busque entre ellos un espacio en blanco. ¿Estamos? Cada espacio en blanco significa que hay un bloque hay una palabra. ¿Estamos? Por ejemplo, voy a darle clic aquí. Y en el siguiente, todavía no se ha inicializado, pero fíjate, toda la cadena lo ha convertido en arreglo. ¿Estamos? Y lo ha tenido en cuenta que para separar para convertir todo eso en arreglo, ha tenido en cuenta los espacios en blanco. Por eso es que va a los espacios en blanco aquí. ¿Estamos? Y al final, si yo quisiera acceder, por ejemplo, a PHP, tendría que yo escribir, en este caso, en la parte de abajo, por ejemplo, print palabra, y tengo que ingresar a la posición. En este caso la posición es la posición número 5. ¿Estamos? Ejecutamos esto, ahí termina y ya está. ¿Estamos? Aquí hemos puesto como referencia que busque los espacios en blanco, los cuales va a ayudar para que pueda ir separando las cadenas. Pero por ejemplo, si acá hubiese un guión, si aquí hubiese un guión, ¿estamos? Solamente es a modo de ejemplo. Si acá hubiera un guión, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Ya, yo quiero separar por bloques, pero como referencia que tenga en cuenta los guiones. ¿Estamos? Por ejemplo, yo nuevamente voy a depurar. ¿Estamos? Actualizo esto y vamos a ver. ¿Estamos? Por ejemplo, voy a pasar línea por línea y cuando yo voy aquí, básicamente el resultado es el mismo. ¿Quién es la línea separadora de cada bloque? Es el guión. ¿Estamos? Y así es como lo vamos a poner. ¿Qué pasaría si colocamos, por ejemplo, en vez de guión, podemos decir, por ejemplo, que tenga en cuenta la letra M? ¿Estamos? Por ejemplo, la letra M. Vamos a volver a actualizar esta parte. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver. ¿Estamos? Por ejemplo, aquí avanzamos y vamos a ver aquí. Y por ejemplo, ha tenido en cuenta la letra M. ¿Estamos? Entonces, hasta aquí tiene un bloque y luego otro bloque está aquí hasta la M y luego después tiene en cuenta todo esto. Entonces lo dividió en 3 partes. ¿Estamos? Para eso sirve el explode. Luego tenemos otra función. Vamos a ver. Luego tenemos otra función que se llama sprintf. Así que vamos a crear para ello también creamos su archivo. ¿Estamos? Y aquí sería sprintf.php. ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? También actualizamos aquí. Entramos al archivo. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Estamos? También es muy común a veces cuando uno está aprendiendo a estudiar, vamos a encontrarnos con este tipo de cosas. ¿Estamos? Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a crear las etiquetas PHP. Y aquí vamos a crear una variable llamada nombre. Y por ejemplo aquí yo voy a colocar mi nombre. Voy a colocar Hugo, por ejemplo. Voy a colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar sueldo. ¿Estamos? Solamente es un ejemplo. Y vamos a continuación crear una variable llamada formato. ¿Estamos? Y el formato que vamos a utilizar es, por ejemplo, lo siguiente, señor. Y acá vamos a agregar esto. ¿Estamos? Su sueldo es... Y acá, por ejemplo, F. ¿Estamos? Y luego vamos a crear una función. Vamos a ocultar esto. Y vamos a crear vamos a llamar a una función que se llama sprintf. ¿Estamos? Como primer parámetro, esta función necesita que le pasemos la variable formato, que es el que contiene lo que habíamos establecido anteriormente, y luego las variables que yo quiero imprimir. Estamos, por ejemplo, nombre, y aquí, por ejemplo, sueldo. ¿Estamos? Aquí, básicamente lo que estoy diciendo, por ejemplo, primero el formato, es como que todo el contenido que está aquí estuviese aquí en esta parte. ¿Estamos? Y esto siempre hay que separarlo por comas. Por ejemplo, el nombre siempre va a estar relacionado con este de acá.
con el porcentaje S. ¿Por qué se usa porcentaje S? Porque usamos porcentaje S cuando queremos hacer referencia a que esta variable que va aquí va a ser un string, una cadena. Por ejemplo, dice su sueldo es, y acá dice porcentaje A, porque sé que la variable que va a continuación va a ser una variable de tipo flotante. Aquí incluso podemos añadir esto. Pero esto, si es primero, entonces aquí hace referencia a esto. Esto de acá hace referencia a esto de acá. Por ejemplo, si nosotros lo depuramos, esta parte del código, vamos a activar aquí, actualizamos y vamos a ver. Por ejemplo, primer paso lo que hace es va leyendo las variables y luego tiene directamente el formato. Y aquí en la variable formato es lo que tiene los valores. Y simplemente ahora cuando va a querer imprimir, pues este valor que está aquí Hugo lo va a asociar con esto de acá. Y sueldo lo va a asociar con esto de acá. Entonces así es como se trabaja con Spring F. Se pueden ir separando por comas, pero teniendo en cuenta esto. Hay más cosas que para manejar tema de enteros, etcétera. En la descripción del video les iremos dejando, pero ahora lo que queremos, la idea es mostrarles que existen estas funciones y que también ayudan muchísimo al momento de desarrollo. Vamos a crear un nuevo archivo y ahora vamos a trabajar con implode. Implode. Vamos a crear un archivo acá. Vamos a crear archivo número 4 y acá vamos a crear con implode.php. El implode prácticamente es lo contrario que hacía el explode. El explode lo que hacía es una cadena, lo convertía a arreglo, y el implode es al revés. En este caso, un arreglo lo va a convertir a cadena. Así que, por ejemplo, en este caso vamos a añadir las etiquetas PHP. Recuerda que aquí en esta parte vamos a regresar y vamos a entrar a implode. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo repito, el explode, una cadena, lo convertía en arreglo. El implode lo que hace es un arreglo, lo convierte a cadena. Así que vamos a crear aquí, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a crear array igual array. Y aquí en esta parte vamos a colocar, por ejemplo, apellidos. Aquí vamos a crear email. Y aquí vamos a crear, por ejemplo, teléfono. Todo este contenido yo quiero mostrarlo, pero ya no como arreglo, sino como cadena. Así que es muy fácil. Print. Y luego voy a llamar a implode. Implode. Y como parámetro voy a colocar una coma, que eso sea la forma como se va a ir separando. Y aquí, por ejemplo, voy a colocar como otro parámetro mi arreglo. Array. Si yo actualizo esto, ahí el arreglo lo separé por comas, pero también podría dejar un espacio y esto también se separaría a través de un espacio. Yo puedo poner acá, por ejemplo, Juan, o puedo separar lenguajes, por ejemplo, PHP, puedo, por ejemplo, colocar, por ejemplo, Java, por ejemplo, puedo colocar aquí Python y puedo seguir enumerando. Por ejemplo, puedo colocar C#. C#. Y cuando yo actualizo esto, me va separando por un espacio, o puedo colocar un guión, o puedo colocar directamente una coma. Y ya está. Esa es la forma. El implode lo que hace es de arreglo lo pasa a cadena, y el explode era de cadena lo paso a arreglo. Ahora vamos a ver otra función que es el md5. Así que vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a crear 5 y acá sería md5. md5.php. Aquí regresamos en el navegador y vamos a actualizar y vamos a entrar a md5. Vamos a ver aquí. El md5 lo que hace básicamente es en base a una variable va a convertir un código encriptado. Por ejemplo, vamos a ver aquí, vamos a crear una variable llamada str. Y acá, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, manzana. Esta es mi variable. Y a esa variable, por ejemplo, yo la voy a encriptar, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar un print
MD5, estamos, y acá voy a colocar str, estamos, voy por acá, actualizo y esto es la variable encriptada. Ojo, si yo le paso manzana, en base a manzana me va a generar un código, un hash que se le llama así, y este hash básicamente es en el cual yo puedo almacenar en una base de datos. Por ejemplo, si estás trabajando con un login, estás haciendo un usuario, una contraseña, pues esto es lo que tú tendrías que guardar en tu base de datos. Obviamente no es tan seguro porque hay aplicaciones que pueden desencriptar, pero ya hay librerías más avanzadas que se puede utilizar para encriptar, pero de esta es la forma como se hace. Por ejemplo, acá yo puedo poner 123 y cuando yo actualice esto, pues esta es la contraseña 123 de forma encriptada. ¿Estamos? Obviamente, si esta es mi contraseña, ¿cómo yo recupero? Quizás te estás preguntando. Por ejemplo, voy a considerar esto por acá. Esto estaría en tu base de datos, entonces tú preguntarías lo siguiente, ¿no? Haríamos la siguiente pregunta. Y aquí la pregunta sería, pues, ¿no? MD5, por ejemplo, imaginando que el usuario está ingresando su contraseña de 123, lo que hay que hacer es preguntar si eso es igual al 123 que tú tienes en tu base de datos, por ejemplo. ¿Estamos? Si eso es verdad, por ejemplo, esto estaría en tu base de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a comentar aquí. Vamos a poner esto estaría en tu base de datos. ¿Estamos? Y esto es lo que va a ingresar el usuario. Pero como con esto lo encriptaste, entonces si existe, yo puedo lanzar un mensaje, ¿no? Yo puedo lanzar un mensaje que diga, pues, contraseña válida, por ejemplo, ¿no? Vamos a crear aquí, contraseña válida. ¿Estamos? Caso contrario, como ya puedes entender, ya hemos visto anteriormente. Y acá, error, contraseña incorrecta. Vamos aquí, incorrecta. ¿Estamos? Vamos aquí, actualizamos, por ejemplo, y vamos a ver, dice contraseña válida. ¿Por qué? Porque esto es este es el 123 que yo tengo en mi base de datos, pero si alguien, por ejemplo, ingresa un 5 aquí, ya esa contraseña es incorrecta. Entonces, más o menos algo así, de una forma muy sencilla, es como se utiliza los MD5. ¿Estamos? Vamos a crear otra función. Vamos a cerrar todo esto que está aquí. Con esto cerramos todo. Creamos otra función. Y esta función va a ser para formatear números. Por ejemplo, vamos a colocar 6. Y acá es number format.php. ¿Estamos? Y aquí básicamente añadimos las etiquetas PHP. ¿Estamos? Y vamos a hacer lo siguiente. Con esto básicamente es para formatear números. ¿Estamos? Voy a crear, por ejemplo, igual actualizamos aquí, entramos a esta parte y vamos a crear una variable, por ejemplo, llamada números. Y acá, por ejemplo, voy a poner lo siguiente. Voy a poner 1234.56, por ejemplo. ¿Estamos? Y lo que voy a hacer ahora, voy a aplicar una función que me va a permitir a mí formatear números. Y, por ejemplo, voy a colocar acá, por ejemplo, números. ¿Estamos? Como parámetro. ¿Estamos? Y cuando yo imprimo, por ejemplo, esta función me formatea y en vez me lo está agregando pues una coma. Esto, por ejemplo, cuando lo pasamos así, esto es una notación por defecto inglesa, se le llama así. Por eso es que aquí ustedes pueden ver, le está añadiendo una coma. ¿Estamos? Entonces, esta es la primera forma como se formatean números. Luego hay otra forma que tiene otros parámetros. Por ejemplo, vamos a ver la que viene a continuación, es la notación francesa, así se lo llama. Y acá, por ejemplo, sería number format. Y acá, por ejemplo, voy a pasar, por ejemplo, a mi valor del número. Voy a decir que va a tener 2 decimales. ¿Estamos? Y a continuación, que se separen a través de una coma. ¿Estamos? Y luego al final que me genere un espacio en vacío. ¿Estamos? Voy a actualizar aquí y vamos a ver aquí. ¿Estamos? Por ejemplo, le estoy formateando a 2 decimales. Me está añadiendo una coma después de cuando ya sea a partir de 1000. Y
aquí me genera un espacio. Por eso este es el espacio que está aquí. ¿Estamos? Esta es la tercera notación francesa y ahora vamos a ver la notación inglesa, pero sin separador de millares. ¿Estamos? Así que copiamos esto. Vamos a comentar aquí. Esta es la notación inglesa por defecto. Notación inglesa. Esta es la notación francesa. Y el último es la notación inglesa sin separador de millares. ¿Estamos? Estamos y básicamente vamos a copiar todo esto. Estamos. Ahora yo no quiero que sea por comas, quiero que sea por puntos, pero que no haya separador de millares. Entonces vamos a actualizar esto y ahí está. ¿Estamos? Básicamente en la francesa pues usamos un separador de millares y para eso, por ejemplo, en la parte de abajo lo que hicimos es añadir, quitar el espacio. ¿Estamos? Y con esto pues básicamente se utiliza para poder formatear números. ¿Estamos? Vamos a ver otra forma de encriptación. Vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a llamar 7 y ahora sería sh1. ¿Estamos? sha1.php. ¿Estamos? Vamos a traer todo el contenido de MD5 y lo vamos a colocar aquí. ¿Estamos? Pero vamos aquí, en vez de usar, por ejemplo, MD5, esta es otra forma de encriptar. Supuestamente esta es la más segura que el MD5. Incluso el modo de encriptación es un poco más extenso. Por ejemplo, vamos a imprimir str y miren lo que va a pasar. ¿Estamos? Vamos aquí. Incluso la forma de encriptación es un poco más extensa. Déjeme un momento solamente capturar ese token que está aquí, este código encriptado, y lo voy a pegar aquí. ¿Estamos? Es un poco más extenso. Entonces, y aquí, lo mismo que había hecho con MD5, vamos a hacer lo siguiente. ¿Estamos? Y aquí, esto sería. Esta es otra forma de encriptar, no tiene tampoco ninguna complicación. Por ejemplo, mi contraseña era 123, así que me dice que yo al aumentarle un valor de 5, voy a actualizar aquí. ¿Estamos? Y en este caso me está devolviendo un error. Vamos a ver cuál es el error que nos está devolviendo. Así que veamos. El primero que habíamos hecho es el str. ¿Estamos? Voy a borrar esta parte de aquí y voy a actualizar. Este es el código que me está encriptando. ¿Estamos? Y vamos a ver aquí. Ahí está. ¿Estamos? Ahí está. Ahora vamos a ver aquí. Esta es mi contraseña. Entonces, si yo actualizo esto, me debe decir error en la contraseña. Vamos a tratar de borrar esto que está aquí. ¿Estamos? Me dice contraseña incorrecta. Vamos a ver por qué qué está pasando eso. Y tiene razón aquí. Bueno, vamos a quitar esta parte. Aquí solamente debería estar la variable. Y por ejemplo, aquí por ejemplo vamos a ver. ¿Estamos? Por ejemplo, ahí me dice contraseña válida porque estoy ingresando 123 y este es el código que yo tengo almacenado en base de datos. Pero si yo ingreso, por ejemplo, un 1 más, entonces ya no coincide con lo que yo tengo almacenado en base de datos. Entonces eso me da como incorrecto. ¿Estamos? Entonces esto sería la otra forma de trabajar con, digamos, la forma de encriptar valores. ¿Estamos? Bueno, nos vemos en el siguiente video para completar lo que es las funciones extras.